porque veo mucha gente opinando con el tema de la política. Unos dicen que la justicia anda mal, que los casos se eternizan, que se quedan esperando, en fin, el problema parecería ser la justicia. No, no es la justicia que está mal, el país completo, de pie a cabeza, está mal. Examinarlo así conduce a conclusiones equivocadas y conduce además a que establezcamos responsables que no son los responsables. Y me explico. Los procesos, por ejemplo, ¿qué hemos observado? Y no voy a mencionar a nadie para que no se crea que hago el análisis favoreciendo a un grupo o al otro. En la persecución contra la corrupción, ¿hemos observado selectividad o no? Sí, hemos observado selectividad. Los intereses en los casos que se investigan se notan más hacia la oposición, específicamente al gobierno que abandonó, que dejó el poder en el año 2020. Así es como se ve. Ese ha sido el filón fundamental. La agresividad y la sistematización que se observó, en todo el proceso de persecución de los casos del PLD, ¿se ha observado en otros casos? La respuesta es no. Cuando han ocurrido excesos, aquí olvidamos que los expedientes, antes de llegarle a las autoridades, ya andaban en los medios de comunicación en manos de voceros de este gobierno. Aquí olvidamos cómo las cifras escandalosas se iban desglosando en programas conocidos, y los millones, y lo que hizo fulano, y lo que no hizo fulano, y 2 millones de piezas. Aquí se olvidó todo eso. Esos expedientes caminaban, Carmen. Esos expedientes se instrumentalizaron. O sea, el gobierno redituó políticamente todos esos procesos. No solamente ganando popularidad, sino aplastando a un partido de oposición, a que ha habido instrumentalización de la justicia abiertamente. Entonces, hay personas que fueron perseguidas, que han salido a los medios de comunicación y han hecho denuncias. Por ejemplo, Donald Guerrero salió en un programa, salió en el periódico El Nacional, donde mostraba un estudio, un experticio, que dice que su fortuna es una fortuna que no es fruto de lavado. Y ese fue un peritaje que se ordenó, porque Donald Guerrero, antes de ser ministro de Hacienda, era un empresario de éxito notorio y ampliamente conocido, reconocido. Quito la palabra notorio porque a veces se asocia con cosas peyorativas y negativas. Totalmente exitoso y reconocido. Ese es un dato importante. Otro dato importante que salió en ese proceso de Donald Guerrero es que los fondos fueron a quien Donald Guerrero pagó, fue al Banco de Reserva. Yo pensaba, cuando salía el expediente y salían las informaciones en los periódicos, que los pagos habían sido a proveedores del Estado. No, él le pagó. Esas personas tenían una serie de construcciones y proyectos aparentemente con obras públicas, y ellos cedieron los créditos al Reserva, y lo que hizo el Ministerio de Hacienda fue que le pagó a Hacienda, le pagó al Banco de Reservas esos fondos. Entonces, la idea que se vendió de 19,000, 20,000 millones, 24,000 millones, yo no recuerdo ya la cifra, yo no conozco el expediente tampoco, estoy hablando de lo que veo en medios de comunicación. Esos fondos fueron al Banco de Reserva, no fueron a los bolsillos de Juan, de Pedro, de Ramón, de ninguna de esas personas. Entonces, esos procesos, esas personas se han tratado de defender como han podido. ¿Por qué? Porque han tenido procesos complejos, dolorosos, donde incluso sus familiares han sido profundamente afectados, algunos incluso hasta perseguidos.
Esas personas han tenido voceros y medios de comunicación en contra, que contrario al debido proceso y al principio de inocencia, han estado en una campaña que los ha dañado enormemente, porque no nos damos cuenta. Pero esas personas que fueron sometidas, la idea al final, Carmen, no es salir exculpado, es lo que ha sido ese infierno que esas personas han recorrido desde que fueron sometidos hasta el momento en que quizás sean liberados. Pero oye, un detalle, como nosotros estamos hablando 6 años después, con esa, explicando, eso no se podía hacer antes porque desde que comenzábamos a hilvanar la primera idea, venían las piedras y decían, mira, ahí están defendiendo a los corruptos. Entonces, defendiendo a los corruptos. Yo estoy defendiendo, examinando lo más objetivo que puedo, que para que la gente entienda lo complejo del problema. Entonces, cuando yo veo que se habla la justicia, sí, pero vamos a poner las cosas en su lugar. Primero, un gobierno que ha perseguido, ha reditualizado, ha instrumentalizado la justicia y ha sacado beneficio de ella. Esa es una verdad que nadie puede negar. Procesos en que se ha juzgado antes de llegar a un tribunal, se hicieron los juicios públicos en los medios de comunicación. Los expedientes llegándole a los comunicadores, aquí habían comunicadores ad hoc, que eran los primeros que tenían eso. ¿Quién lo hacía? Eso es increíble. No lo sé. Esas personas terminaban desguazadas en la opinión pública. Eso no es cualquier cosa, Carmen. Eso, para entenderlo, hay que vivirlo. Entonces, esas personas han tenido que soportar. Mira, el caso de Rondón, que estuvo en el caso de Odebrecht, que decía, pero yo soborné, pero este es el caso más extraño, decía él con mucho sentido común. Yo soborné, ¿y dónde están los sobornados? Eso es el equivalente, decía yo cuando lo comentaba, porque a mí me daba dentro de la tragedia, decía, este hombre es inteligente, es agudo, y me daba risa, yo decía, esto es como un muerto sin cadáver, o sea, esto es un homicidio, mató, sí, pero ¿dónde está el muerto? No, el muerto no aparece, pero usted lo mató, pero ¿a quién maté? Y entonces, así fue como eso se armó. Y tú dices, pero fue descargado el señor Rondón. Sí, ¿cuántos años le tomó que lo descargaran? Y aquel trayecto sinuoso, y la angustia, en términos personales, hasta un familiares, la vergüenza, perdió a un hijo en medio de todo ese proceso, por otras razones, pero quiero decir, el fardo emocional de angustia que ese hombre ha cargado. Entonces, sigamos caminando. Vamos a examinar lo que está pasando a esa gente, pero vivimos en un régimen de derecho, en un estado de derecho donde las personas tienen derecho, según el 69, a un debido proceso y tienen derecho a tener abogado, a defenderse, a ser oídos, a argumentar, a recibir una sentencia debidamente motivada en un plazo razonable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo pongo todo eso, digo, pero ¿y qué esperaban? Que los imputados no se iban a defender, que los imputados no van a presentar incidentes, que los imputados no van a tratar de impugnar todo lo que tengan que impugnar. Por ejemplo, yo vi en una denuncia que hizo el señor Donald Guerrero y su abogado era que lo decía, pero a nombre de él, que ellos le pidieron, que a ellos le negaron la carpeta a pesar de que hablaron con Miriam Germán. Miriam Germán dio instrucciones de que le entregaran la carpeta y no se le entregó, y ellos se quejaban de eso. Entonces han ocurrido muchas cosas, Carmen. Entonces la gente viene y dice, pero la justicia es muy lenta. Esa es una justicia que hay que esperar. Sí, pero son expedientes voluminosos, son expedientes donde han pasado muchas cosas. El imputado tiene derecho a la defensa y la defensa va desde el tema de fondo hasta el tecnicismo más nimio que haya necesidad de ventilar. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Justicia expedita en el Estadio Quisqueya, como siempre yo decía, por aclamación en el Palacio de los Deportes. Pero mira, lo curioso es, y nosotros hemos hablado de eso
durante mucho tiempo cómo los hacedores y los que vendieron la necesidad de leyes que preserven el debido proceso se convirtieron en parte de las gradas. Y ellos querían la cabeza de sus adversarios, Marcha Verde, Plaza de la Bandera, y no repararon en que violentaban sus mismos principios que le hicieron un lugar en la sociedad dominicana. Ahora, después del auto de no al lugar que benefició a un grupo y otros van a juicio, y que hablan los abogados y que pueden hablar porque no podían, tú te das cuenta, ahora que tú mencionas de la negación a Donald Guerrero, cómo había una especie de determinación de maltrato para esas personas, cómo le negaban documentos, cómo el caso de Gonzalo, dice Laura Costa Lora, él estaba en prisión domiciliaria y él pedía permiso para ver a su madre, que estaba en un estado delicado de salud, y no se lo concedían. Entonces yo no entiendo cómo para ellos fue así, y vamos a esperar las sentencias, y cómo para los otros, sencillamente, después de los errores subsanables, nada existe, Luis Miguel Pereira. Por eso, como tú dices, no solo la justicia está mal, estamos mal nosotros también. Es que no se puede examinar el fenómeno de manera aislada. Entonces, el que no domina, el que no conoce el tema en profundidad, cuando tú tienes la mejor intención, pero cuando lo presentas parcelado, han tardado mucho los tribunales. Falló la justicia, no sirve la justicia. No, es que no lo puedes ver así, tiene que ver los volúmenes de los expedientes, tiene que ver todo el tramado jurídico que está en juego, tienes que ver lo que se ha hecho contra muchas de esas personas y lo que han pasado esas personas que, independientemente de los crímenes que pudiesen haber cometidos, que eso se tiene que probar todavía y establecer en un tribunal, tienen el derecho a la defensa. Entonces no se puede manejar así y lo que único que se dice, bueno, pero no vienen las decisiones, sí, pero tienes que ver el cuadro completo para poder entenderlo. Entonces la justicia, fíjate cómo terminó la crisis de la justicia con la huelga, terminó con la intervención del Poder Ejecutivo, que no la quería el profesor Subero, pero tuvo que venir, y cuando hubo la plata, entonces el magistrado resolvió, el magistrado presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, resolvió el problema, porque sin plata no hay magia. No hay magia. Exactamente. Entonces tenemos que la tienes totalmente aniquilada, con recursos mínimos, en una situación de arrinconamiento, y entonces queremos proezas, pero también queremos examinar el fenómeno parcelado, sin ver la globalidad y entender todo el proceso. La justicia dominicana, mal que bien, le ha sacado mucho provecho este gobierno. Mira, el único caso que se asemeja a este y se queda corto fue cuando Balaguer persiguió a Salvador Jorge Blanco. Se acerca, no se queda igual, porque no habían las redes sociales, no habían las plataformas comunicacionales que existen hoy. Pero es el único que se parece, porque evidentemente el presidente Balaguer pasó la factura con ITEVIS y con selectivo al consumo al PRD por lo que le hicieron cuando en el 78 descendió y se le ofendió en la ceremonia de toma de posesión. Y Balaguer esperó, y cuando vino digo, bueno, vamos a ver cuáles son los serios, ustedes o yo. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.